Yo no conocía a Lopa, pero sí conocía a Mami, mi abuela, y durante mucho tiempo pensé que eso era casi lo mismo, porque Mami era la puerta por la que él entraba en la casa. No entraba como entran los vivos, con zapatos, tos y una silla esperándolos en la mesa. Entraba en forma de epístolas antiguas, que parecían dormir con los ojos abiertos, en los retratos que había en la habitación de mi abuela, en una carta doblada, en un dibujo donde la había pintado de joven, con tocado, con plumas y con mucha magia. Todos sus nietos le llamábamos a Lopa. Como su nieto Luis le llamó cuando era pequeño y todavía no sabía hablar. Una vez le dijo algo así como Alopa y todos les hizo tanta gracia que ya se quedó para toda su vida. Cuando Mami decía ese nombre, los sofás de terciopelo verde se quedaban más hondos, como si alguien invisible acabara de sentarse en ellos. Yo tenía 5 años y todavía no sabía que las casas familiares guardan a los muertos mejor que en los cementerios. En Logroño todo estaba vivo, los retratos vigilaban, las puertas respiraban, la cocina consolaba y el armario obedecía. La casa olía a croquetas de queso y nuez moscada, a mantequilla dulce, a chocolate, a ropa limpia. Y digo chocolate cuando quiero decir a chocolate escondido. El chocolate era el tesoro mayor de Mami. Lo guardaba como si fuese oro de Indias. Pero yo casi siempre encontraba el escondite. Robarle una onza era una aventura peligrosa y deliciosa. Me duraba más la culpa que el chocolate en la boca. Ella no decía nada, solo me miraba con una ceja levantada y en aquella ceja cabían un juicio, un perdón y una risa. Mami sabía esconderlo todo, el chocolate, los recuerdos, los truenos, los milagros. Su milagro principal vivía en un armario. No era un armario cualquiera, era el armario mágico de Mami, situado en ese territorio de la casa donde la cocina deja de ser cocina y se convierte en office de confidencias, despensa de prodigios y pequeño teatro familiar. Allí se hacía la ceremonia. Primero rezábamos el Padre Nuestro. Lo rezábamos con la seriedad absoluta de los niños cuando creen que Dios está escuchando detrás de una puerta de madera. Después Mami hacía fuerzas. Apretaba la boca, cerraba un poco los ojos, inclinaba el cuerpo hacia adelante como si estuviera empujando desde este mundo una piedra invisible colocada en el otro. Luego pronunciaba unas palabras mágicas que ya no recuerdo. Pues después venía el palo. Golpeábamos las puertas del armario como se golpea al tío de Navidad en Cataluña, con una mezcla de fe e impaciencia y deseos de chocolate. Claro, el armario sonaba hueco, pero no vacío. Sonaba como si dentro hubiese un país entero organizándose para recibirnos. Ahora, decía Mami, y al abrir, allí estaban, dulces, golosinas, caramelos, chocolatinas, regalos mínimos caídos de ninguna parte, o sí, de alguna parte. Nadie preguntaba cómo habían llegado. En mi infancia, preguntar por el truco habría sido una falta de educación con la magia. Aceptábamos los caramelos como se aceptan las croquetas, con gratitud y manos llenas. A veces, cuando Mami no estaba delante, yo probaba sola. Rezaba a mi manera, golpeaba con cuidado las puertas del armario para que nadie me escuchara, y esperaba por si aparecía un poco más de chocolate. Pero no funcionaba. El armario sabía perfectamente quién tenía el don. Conmigo era un mueble, con ella una especie de oráculo mágico, de armario encantado. Más tarde mi madre heredó aquella fuerza. Ella también hacía aparecer juguetes en distintos rincones de la casa. Nosotros, mis hermanos y yo, los buscábamos como si participáramos de una cacería sagrada. Mi madre hacía fuerzas como Mami.
y yo veía en su gesto la transmisión secreta de una estirpe de mujeres capaces de doblar un poco la realidad para que los niños no perdieran la esperanza. Mami fue una gran maestra. Pero no toda la magia era dulce. Cuando en verano íbamos a la casa de Palamós, el armario cambiaba de oficio. A veces el cielo se ponía negro. Sobre el mar, los relámpagos abrían la casa en dos y los truenos hacían temblar los vasos. Yo corría a buscar a mi abuela, esperando que dijera alguna frase graciosa, que convirtiera la tormenta en teatro, que sacara un caramelo de la manga, pero ella no reía. Cuando tronaba fuerte, mami se metía dentro de un armario. Cerraba la puerta despacio, con una dignidad que me impresiona más que el miedo. Se quedaba allí dentro, en silencio, como si aquel mueble que en Logroño fabricaba golosinas pudiera convertirse en Palamós en refugio de guerra. Los truenos no eran truenos para ella, eran bombas que volvían. A veces, cuando contaba historias de la Guerra Civil Española, lloraba. Yo imaginaba en blanco y negro todo lo que me decía, gracias a las fotografías que hacía mi abuelo. Cuando mami lloraba, mi madre le decía: pero mami, eso pasó hace mucho tiempo, como censurándola de que estuviera llorando. Yo entendía, sin entenderlo, que para ella no había pasado mucho tiempo. Para ella la guerra no había pasado del todo, se había escondido en los rayos, en los portazos, en ciertos silencios, en el fondo oscuro de los armarios. Los adultos decían: hace mucho tiempo, como quien cierra una ventana, pero la memoria no obedece a los calendarios. La memoria se sienta en los sofás de terciopelo verde y espera a que truene. Alopa también vivía en esa memoria. Yo no lo conocí, pero lo imaginaba como un gran hombre que era militar, pero que también era químico, que también era fotógrafo, que también era pintor y un pintor extraordinario, que también era jardinero, que mezclaba sustancias y flores con la misma paciencia misteriosa. Mami contaba que hacía injertos, que concursaba cada año en el concurso de rosas de Gerona y que de sus manos nacían rosas de colores imposibles. Rosas que no parecían venir solo de la tierra, sino de un laboratorio secreto donde la belleza y la ciencia se habían puesto de acuerdo. Cada año que concursaba ponía a su rosa el mismo nombre: Magua. Magua era ella. Eso me parece ahora una de las declaraciones de amor más hermosas que he escuchado nunca. Un hombre que no escribe un poema, sino que crea una rosa nueva y le pone el nombre de su mujer. Todo su amor empezó con una imagen. En Tetuán, cuenta la leyenda, mi madre me contó que en Tetuán mi abuelo vio una fotografía de mami en el escaparate de una tienda. Primero solamente vio su imagen, la vio en papel, detenida en una luz que todavía no le pertenecía, pero que le llamó, como llaman ciertas apariciones, se enamoró al instante. Después la buscó por toda la ciudad. Yo siempre he imaginado esa búsqueda como una película antigua. Alopa caminando por calles blancas, preguntando por una mujer que quizá nadie sabía nombrar, siguiendo el rastro de una fotografía como otros siguen una estrella. Cuando por fin la encontró, no dudó, la conoció e inmediatamente, o al cabo de un poco tiempo, pidió su mano a mi bisabuelo. Se casaron en Ceuta y luego comenzaron su vida en la península. Mami también cultivaba belleza. Le encantaban las flores, sus geranios eran la envidia de todo Logroño. No crecían solo por agua, crecían por conversación.
Ella les hablaba como si fueran vecinas antiguas y ellos, agradecidos, se ponían colorados hasta dar escándalo en el balcón. Tengo una foto suya que es oro. Mami sentada entre sus geranios con su libro de rimas de Adolfo Bécquer. Esta foto se la hice yo, aunque yo era muy pequeña, pero ella me leía a Bécquer de niña. No lo recitaba como quien cumple con la literatura, sino como quien abre una ventana para que entre algo más limpio que el aire. Por eso, cuando muchos años después hice un Instagram dedicado a Bécquer, en realidad se lo hice a ella, a su voz, a su balcón, a sus geranios, a esa forma tan suya de convertir la melancolía en flor, en poesía. Mami tejía como otras personas rezan. Sus manos fabricaban abrigos, paciencia, continuidad. Y en verano organizaba fiestas de disfraces. Sacaba ropa, sombreros, telas, mantones, cualquier cosa que pudiera convertirnos en otros por unas horas. También íbamos a recoger moras al bosque. Volvíamos con las manos manchadas de morado, como si hubiéramos tocado el verano por dentro. Ella nunca se manchaba. Y luego estaban los dontacredos. Mami fabricaba figuras humanas con ropa, cojines, con sombreros y con una imaginación bastante peligrosa. Los colocaba en cuartos a media luz para asustar a quien pasara. Su especialidad era hacer gritar a los vivos para que los muertos pesaran menos. A veces yo miraba aquellas figuras y pensaba que no eran muñecos del todo. Realmente daban mucho miedo. Alguno que otro todavía lo recordará. Pero la aparición más clara de Mami quedó grabada en una cinta. La grabación la hizo junto a su hermana de Lucena, que está en Córdoba. Y yo estaba allí. Tengo ese recuerdo nítido y maravilloso. Estaba en el momento exacto en que una broma familiar se convirtió, sin que nadie lo supiera, en una línea directa con el más allá. Se grabó al lado del armario mágico que os he comentado antes, al principio de este relato, en el office de la cocina de la casa de Logroño, de la calle Gran Vía. El mismo lugar donde salían dulces, donde se rezaba el Padre Nuestro, donde se golpeaba con un palo la puerta del misterio. Allí nació la loca de la colilla. Sevilla, aquí la loca de la colilla tiene el honor de entrevistar a la churreta. No, qué casualidad que justamente empieza nombrando a Sevilla. Y yo me emociono al decir estas palabras, ¿no? Porque yo estoy ahora mismo grabando este audio desde Sevilla. Bueno, su hermana contestaba con aquella gracia disparatada, hablando de catarrillos, gargantas maravillosas, vinillos de La Rioja, nombres artísticos, moriscos enamorados, pueblos movilizados, borricos y coplas imposibles. Era radio, pero también era teatro. Era humor, pero también era conjuro. Dos mujeres jugando de madrugada a que tenían un programa para los noctámbulos. Y en realidad estaban inventando una medicina contra la tristeza. En aquel tiempo, Mami cada noche escuchaba a Jesús Quintero, el loco de la colina, a través de su radio, y sé que en alguna que otra ocasión incluso llegó a llamarle por teléfono y conversar con él. Mami le admiraba mucho. Al final de la grabación, la voz de Mami cambiaba. Seguía siendo graciosa, pero se volvía más profunda, más maternal, más eterna. No se dejen llevar por la depresión, sean felices. Y después venían las instrucciones para sobrevivir a la noche. Cerrar el pestillo, cerrar la llave del gas, apagar todas las luces y ponerse el camisón. Nunca he oído una forma más sencilla de decir estoy cuidando de vosotros. Ahora que duermo en la misma cama donde ella dormía,
A veces, antes de cerrar los ojos, miro la pared de enfrente y siento que todavía están allí los retratos fotográficos de mi abuela Lopa, unos 19 de él y uno de ella, la imagen por la que se conocieron. Él la encontró en una fotografía, yo la encuentro en una cinta de radio. Él la buscó por Tetubán, yo la busco en la oscuridad cuando necesito contarle algo que no sabría decir a nadie más. Entonces marco despacio por dentro, como quien llama a una puerta de madera. 89911. Y la habitación cambia de frecuencia. Los sofás de terciopelo verde vuelven a hundirse en la memoria. El armario deja caer caramelos. Los geranios de Logroño se abren en algún balcón invisible. Las rosas imposibles de Alopa vuelven a llamarse Magua. Y yo, ya adulta, ya en la misma cama donde ellos soñaron, puedo hacerle confidencias a mami como cuando era niña. Al otro lado tarda un poco en contestar. Primero suena una risa, luego una copla mal cantada, después el roce de una colilla apagándose en un cenicero que ya no existe, y por fin escucho su voz. La loca está siempre a vuestro lado y vela vuestro sueño. Si quieren conectar conmigo, no tienen nada más que llamar al repetidor 89911. Con muchísimo gusto les escucharé. Sevilla, aquí la loca de la colilla. Tiene el honor de entrevistar a la churreta. Vamos a ver, ¿por qué ha demorado su viaje? Pues mire usted, he pillado un catarrillo bastante fuerte. Y como tengo que cuidar esta maravilla de garganta que Dios me ha dado, pues me he quedado unos días más saboreando estos vinillos de La Rioja que son de rechupete. Señorita Churrete, tengo entendido que tiene usted una hermana. Digo, la chancleta, esa es cosa fina. No le digo que cante tan bien como yo, pero muy parecido a la Monse, sí señor. ¿Y por qué le llaman la chanclete? Pues mire usted, Locati, eso tiene su miga. Resulta que un yeque de esos moriscos se enamoró de ella para llevársela a su harén. Y como le dijo que tenía que vestirse de mora, pues empezó por comprarse unas chancletas de esas, y a todas partes iba con ella. Y la gente le dio por llamarla la chanclete. Y como es un nombre muy folclórico, pues dijo, Tate, este va a ser mi nombre artístico. Y por la chanclete la conocen los 5 continentes. ¿Y ella a dónde ha nacido? Pues mire usted, loca, en la Urde. Tiene usted que ver cuando allí, después de su turnese por todo el mundo, cómo salen a recibirla. Mira, loca, hasta los cerdos y los borricos, todos se movilizan para verla. Es una gente muy culta, que saben apreciar lo bueno. Bien, bien, bien. ¿Quiere usted añadir alguna cosilla más? Pues cantar una coplilla de las de ella, para que vean cosas finas. Y despedirme de mi público que me adora y decir que sigan comprando mis discos. Y la de la chanclete, que tampoco es moco de pavo. Arre por Dios, burracana, 30 reales me costaste la primer carga de agua. Los cacharros me quebraste. Mójame, mójame, mójame. Yo contigo me quiero marchar y a la Arabia contigo vivir. Mi oído tu voz escuchar. Malacachín del baba, malacachín del ba. Mala del curicuricante, malacachín del ba. Malacachín del ba. La loca de la colilla se complace en haber podido radiar para ustedes estas melódicas canciones escogidas de su selecto repertorio con el sano deseo de que esta madrugada
puedan descansar ahuyentando sus preocupaciones. La loca está siempre a vuestro lado y vela vuestro sueño. Buenas noches. No se olviden de cerrar el pestillo de la puerta, de cerrar la llave del gas, de apagar todas las luces y de ponerse el camisón. Felices sueños. Mis queridos noctámbulos, no se dejen llevar por la depresión, sean felices. Ya sabe que me tienen a su lado toda la noche. Si quieren conectar conmigo, no tienen nada más que llamar a mi repetidor 8, 9, 10, 11. Con muchísimo gusto les escucharé. Felicidades. En 1669, Brandt, un químico de Hamburgo, buscando la piedra filosofal, descubrió el fósforo. Mi abuela, Luz del Amanecer, era una india Kickapoo ella, decía que todos nacemos con una caja de cerillos en nuestro interior y que no los podemos encender nosotros solos. Necesitamos, como en este experimento, de oxígeno y de la ayuda de una vela. Solo que en nuestro caso, el oxígeno debe de provenir, por ejemplo, del aliento de la persona amada. La luz de la vela puede ser cualquier cosa. Una melodía, una palabra, una caricia, un sonido. Just anything. Algo que dispare el detonador y encienda uno de los cerillos. Now, cada persona tiene entonces que descubrir cuáles son sus detonadores para poder vivir, ya que la combustión que se realiza al encenderse uno de ellos, eso es lo que nutre de energía al alma, Tita. Si no hay detonador para los fósforos, entonces la caja de cerillos se humedece y ya nunca podremos encender uno solo de ellos. Hay muchas maneras de poner a secar una caja de cerillos húmeda. Puede estar segura de que sí tiene remedio. Claro que también es muy importante encender los cerillos uno por uno, ya que si por una intensa emoción llegáramos a encender todos de un solo golpe, se produce un resplandor tan fuerte que aparece ante nuestros ojos un túnel esplendoroso que nos muestra el camino que olvidamos al nacer y que a la vez nos llama a reencontrar nuestro perdido origen divino.